Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la Gran Depresión y el Nuevo Trato. La crisis de 1929, que se produjo tras la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, marcó un periodo lleno de transformaciones como producto de los avances científicos y técnicos que llevaron a un incremento sin precedentes de la producción, el comercio y el consumo. De este modo, se podría decir que la década de los 20 fue un momento muy relevante para la historia de Estados Unidos, que se llegó a considerar como la época dorada. Dicha época se distinguió por la concentración de grandes capitales en pocas manos mediante la aparición de monopolios en distintas ramas productivas. Del mismo modo, la compra de bonos y acciones fue una práctica muy común de la época debido a que en algunas ocasiones las acciones que se compraban tenían grandes crecimientos económicos, siendo no solo expertos financieros quienes las adquirían, sino también personas comunes y corrientes, quienes a pesar de no tener capital podían recurrir a créditos para la compra de acciones y poder así participar de la especulación. A partir de aquí, la burbuja inflacionaria que se había creado se empezó a desinflar, por lo que el 24 de octubre de 1929 ocurre el llamado Jueves Negro en la Bolsa de Valores de Wall Street en Nueva York, Estados Unidos. Como consecuencia de esto, se presentó el cierre de los bancos, provocando que las personas no pudieran recuperar sus ahorros, los créditos no fueron pagados, por lo que las empresas no podían seguir funcionando, y a todo esto se le suma la producción de bienes que no se le veía salida. Por lo tanto, con la administración de Roosevelt en Estados Unidos, se implementaron reformas de recuperación de la economía para revertir las crisis financieras y la recesión industrial que, aunque no terminaron con la crisis, sirvió para reducir los efectos negativos de la Gran Depresión. A estas reformas se les puede dividir en dos etapas históricas, entre la que se encuentra el Plan de los 100 días y el segundo New Deal o Nuevo Trato. El Plan de los 100 días se llevó a cabo entre el 9 de marzo y el 16 de junio de 1933. En él se aprobaron varias leyes relacionadas con la economía de Estados Unidos y se cerraron todos los bancos a nivel nacional, por lo que se propuso la Ley de Reforma Bancaria. En esta segunda etapa fue de 1935 a 1937 y aquí se dieron las reformas a las mejoras sociales, entre las que destacan la Ley de Ajuste Agrícola, que fue firmada en 1933, que se encargaba de proporcionar enormes ventajas a los grandes productores agrícolas. Con ella se logró reducir las cosechas para evitar la saturación de los mercados, garantizó los precios a los productores, entre otras acciones. Con la reforma de Fair Labor Standards, esta se firmó en 1938 y con ella se buscó generar cambios importantes para los trabajadores industriales, estableció el pago de horas extra, un tabulador de salario mínimo, una regulación sobre el trabajo infantil. Ahora la Ley de Relaciones Laborales en 1935 se firmó y en ella se garantizaba a los trabajadores industriales el derecho a sindicalizarse al tiempo que se les amparaba el hostigamiento de los empleadores. Finalmente, tanto la crisis de 1919 como el New Deal fueron sucesos importantes que reflejan momentos críticos en la historia económica y social de Estados Unidos. Por un lado, con dicha crisis se pudo mostrar la vulnerabilidad de una economía en transición y la necesidad de estabilidad social, mientras que el New Deal representó el esfuerzo significativo por parte del gobierno para intervenir en la economía y proteger a los ciudadanos en tiempos de crisis, por lo que ambos eventos nos muestran la importancia de la intervención estatal en la economía y la necesidad de adaptarse a las cambiantes realidades sociales y económicas para promover la recuperación y el bienestar general.